Saludo cordial. En el momento me encuentro haciendo la socialización del segundo avance con los ajustes de la tesis denominada Análisis de la estructura curricular por núcleos problemáticos del programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Caldas en la ciudad de Manizales, en relación con el decreto 4790 de 2008 y con la articulación con el programa de licenciatura de la Universidad de Caldas. Mi nombre es María Esperanza Osorio Vélez, la directora de mi tesis, la doctora Ana Luisa Calvillo. Presento para el doctor Mario Zúñiga Marín en el marco de la asignatura Seminario de Investigación, Universidad UTEC. Cuando nos referimos al análisis de la estructura curricular, primero debemos poner en contexto que el programa de formación complementaria inicia después de que el estudiante sea titulado en la educación media. Es la manera como en el estatuto que tenemos en Colombia se denomina esa formación inicial de docentes. Las escuelas normales aquí en Colombia, previamente, en el año, más o menos hasta el año 1998, titulaban a sus normalistas en el grado 11 y allí podían ya salir a elaborar o participar inclusive en concurso de méritos. Pero pues ya con la reestructuración, en 1999, ya salió la primera promoción titulada como normalistas superiores. En el momento era únicamente femenino. De ahí para adelante se constituyó como una institución mixta. Bueno, de manera pues que entonces, ¿cuál es la intención del programa de formación? Formación inicial de docentes para atender preescolar y básica primaria. Con la nueva ley 2481 de 2025, se empieza a instituir un camino para que las escuelas normales también titulen con competencias a los maestros para directores rurales y para que también hagan esa atención integral en la formación preescolar y básica primaria. Así pues que como se grafica aquí, es el puente hacia la educación superior, ya siendo educación superior, ya siendo concebida como educación superior. Eh, Ellas funcionan como ese puente como tal, porque de allí es que los quienes ya se titulan pueden salir a laborar, pueden participar en concurso de méritos y pueden homologar con universidades del convenio. Lo que podemos entonces demostrar aquí es que la Escuela Normal Superior de Caldas tiene un modelo innovador. Su currículo está integrado por núcleos problemáticos y hace que busque la integración, autonomía e interdisciplinariedad. Importante porque se pretende, con el modelo, pasar la barrera de las áreas, que siempre ha estado, en general, delimitada. ¿Qué tenemos entonces en este estudio? Tenemos un dilema en esa coherencia estructural porque tenemos la innovación pedagógica, que es el modelo nuestro, pero tenemos que atender a la regulación del Estado con la norma, que en este caso la que lo regula es el decreto 4790 de 2008, porque es el que tiene como la exigencia en las áreas fundamentales, los componentes, los tiempos y los criterios de calidad para que las escuelas normales puedan funcionar. Y también tenemos la otra parte, que es esa estandarización universitaria hacia donde se pretende que vayan nuestros chicos a continuar su formación superior. Y pues ahí tenemos esas exigencias de homologación académica, créditos y perfiles. ¿Qué sucede? Pues que allí se presenta el dilema, porque mientras nuestra Escuela Normal Superior de Caldas maneja por núcleos problemáticos, hace una fusión de unas áreas en la universidad, se trabaja por áreas por aparte. Entonces surge la pregunta de investigación. ¿Cuál es la correspondencia real entre la estructura curricular por núcleos problemáticos del programa de formación complementaria, los requerimientos del decreto 4790-2008 y el modelo de la licenciatura en la Universidad de Caldas en particular? Entonces, aquí lo que se pretende
es caracterizar esa coherencia epistemológica entre la estructura curricular y verificar cómo está organizado cada uno de los núcleos problemáticos. ¿Qué se busca también? Interpretar esa coherencia normativa, porque sí sabemos que hay una exigencia, pero también hay una particularidad, hay una autonomía curricular a la que nuestra institución no es ajena. Y vamos a examinar entonces la coherencia académica, entonces esa viabilidad de la articulación y la homologación con el programa de la Universidad de Caldas, porque pues en este caso lo que vamos a mirar es esa viabilidad de homologación. Centrados en la teoría, podemos entonces observar aquí que los fundamentos del currículo, primero, pues dentro del análisis de teorías, vamos a tomar ese currículo como poder. Sacristán nos dice que el currículo no es neutro, es una construcción social que se sustenta sobre tres pilares. Entonces, vamos a hablar en este caso, ya saliendo un poco de Jimeno Sacristán, del currículo como poder, del pensamiento complejo y la profesionalización docente. Tres aspectos que son bien importantes, porque si hablamos del currículo en particular, vamos a hablar que este está enmarcado dentro de una normatividad, pero también que es necesario que el Estado lo regule, porque pues esa es la disposición, son las exigencias. Si vamos a particularizar en la teoría del pensamiento complejo, autores como Morín, Tobón y de Subiría nos hablan de esa superación de la hiperespecialización y la fragmentación disciplinar. ¿Qué es lo que se busca? Pues entonces aquí vamos a mirar la importancia de la integración y observar cómo el conocimiento se articula en torno a problemas reales. Eso es lo que hacemos en la escuela normal. Y pues vamos a analizar en esa parte teórica autores como Bailán, Marcelo y Schulman, que nos hablan de esa profesionalización docente, la construcción progresiva de la identidad del maestro. Es importante que haya unas capacidades, unas habilidades y unas competencias, más teniendo en cuenta las exigencias actuales. Las nuevas generaciones a quienes les enseñamos no son los mismos que nos correspondieron cuando podemos hablar de 20 años atrás. Entonces hay un conocimiento pedagógico del contenido y hay una fusión ineludible entre lo que es un saber en la disciplina y el saber para ser enseñado. Pasamos entonces al diseño metodológico. Este estudio tiene un enfoque cualitativo interpretativo. Lo que se hizo fue hacer un análisis documental de qué, de mallas curriculares, del documento maestro, que en este caso pues es el PI, Proyecto Educativo Institucional, del decreto 4790-2008, del plan de estudios de la Universidad de Caldas. Era necesario ahondar en todos estos documentos para darnos cuenta realmente de ese marco normativo y el diseño particular que tiene el currículo en la normal, como también habría que mirar entonces la parte de la Universidad de Caldas. ¿Qué se realizó entonces posteriormente? Era necesario escuchar las voces de egresados, porque son los que nos dan, de acuerdo con unas condiciones, egresados de programa de formación complementaria de la Escuela Normal Superior de Caldas, que estén en este momento matriculados en un programa de licenciatura en la Universidad de Caldas. Esos eran los dos criterios para que fueran elegidos. También se necesitaban las voces de los docentes activos en el programa y las voces de los expertos, de quienes han participado en el diseño de nuestra institución, del currículo de nuestra institución, no de otra, sino de que tuvieran conocimiento de nuestro programa. Para luego, ¿qué? Pues entonces hacer una triangulación, porque la idea es, siempre ha sido, entonces, en este análisis, ¿qué nos va a surgir? Entonces, identificar tensiones, ese es el objetivo. Em, Después de aplicar las entrevistas, de escuchar las voces, de darnos cuenta cuáles son esas necesidades, esas percepciones y todo lo que em, para esos actores significa la Escuela Normal Superior de Caldas frente también a un contexto, entonces hablamos de que podríamos comparar, porque pues las voces nos dieron siempre como a conocer
La importancia, sí, del modelo particular, que es esa integración curricular, pero también lo que se encuentran luego en la universidad, por ejemplo, los egresados, cuando allí les van a hacer homologación. Entonces, también es importante hacer esa distinción y por eso traigo estas dos gráficas. Es mirar ese currículo tradicional fragmentado, que no es el particular de la normal, porque es por núcleos problemáticos, miren la diferencia. Mientras que en uno la lógica disciplinar es estricta, los saberes tienen unos compartimentos definidos, una desconexión entre la teoría académica y la práctica pedagógica. En los núcleos polémicos vemos una fuerte fundamentación integradora, escenarios de diálogo interdisciplinar y el problema real, el que se plantea para que sea solucionado a través del conocimiento. Entonces, esta innovación de los núcleos polémicos requiere sí una arquitectura muy rigurosa, porque, pues, tratándose ya de converger, se puede correr el riesgo de perder profundización. Otro resultado, pues, es la parte de la norma, Decreto 4790-2008, porque, pues, este nos dice que las áreas obligatorias de formación, pues, deben ser abordadas dentro de los núcleos. Pero lo que se ve en la institución es que estos no se visibilizan lo suficiente como para determinar que las áreas sí, que sí se está cumpliendo con esa normativa. También por los componentes pedagógicos esenciales. Entonces, pues obviamente para formación de maestros debe haber una muy profunda preparación, debe haber una sensibilización también frente al contexto en el cual se van a desenvolver. Entonces, pues esa autonomía también a veces choca un poco con la normativa, porque pues nosotros necesitamos que el perfil del egresado tenga un sello particular de una integralidad, de una práctica pedagógica, de una investigación, de un saber disciplinar. Y tenemos las condiciones de calidad, pues que son las 13 condiciones que nos dicen si hay, digamos, una preparación in situ para que el programa de formación complementaria funcione. Tiene que ver con infraestructura, con currículo, con plan de estudios, con la parte tecnológica, con la parte comunitaria, con la proyección, con las finanzas. Entonces, con todo eso hay que cumplir. Así pues, entonces nos damos cuenta que en los resultados existe una tensión, porque hay una apropiación de la norma, pero pues necesita ser visibilizada. Un tercer resultado es la realidad de la homologación. Está el estudiante en el programa de formación con una formación holística evaluada por procesos, saberes integrados alrededor de los problemas. Pero hay la disrupción con el programa hacia donde se dirigen para homologar, en este caso Universidad de Caldas, con unas estructuras disciplinares rígidas, créditos académicos cuantificables y unas competencias fragmentadas. De manera que hay una fricción. Entonces, ahí lo que se necesita, o lo que se produce más bien es una tensión cuando no se puede traducir un núcleo problemático a las áreas. Entonces, la tensión que se presenta es que no hay una equivalencia y eso dificulta administrativamente la homologación. Entonces, se forzan traducciones que desvían lo que es el modelo original. Cuando se hizo la triangulación entre la parte documental y ya las voces de los actores, en este caso la perspectiva docente, nos damos cuenta que tiene que ver mucho con la formación. Nos dicen, sí, la organización por núcleos problemáticos genera pensamiento superior, articula la práctica, pero a veces perdemos el rastro de la profundidad en las áreas disciplinares específicas. La perspectiva de los egresados dice, llegar a la universidad fue un choque estructural porque veníamos de resolver problemas integrales en la normal y nos encontramos con un sistema fragmentado por materias y créditos. Y está la de los expertos porque dice el riesgo de la autonomía es la legibilidad. Si el diseño no se explicita cómo cumple la norma, cómo homologa, pues entonces ahí se va a poder, digamos, como confundir ese camino hacia la educación superior. Y aquí pues presento la matriz de las tensiones estructurales. Esa parte de la integración versus secuencialidad es porque si los saberes están agrupados, ¿cómo el estudiante puede verificar
la progresión de los aprendizajes. En la interdisciplinariedad y la profundidad, precisamente porque como se van rompiendo las barreras de las áreas, puede pasar, puede ocurrir que se puede caer en, en una parte superficial, o sea, que ya el conocimiento no tenga esa especificidad y no haya una profundidad. Y hay una otra tensión que es la autonomía, que es lo implícito, porque pues autonomía curricular existe bajo la ley 115 de 1994, que es nuestra ley general de educación aquí en Colombia, versus la norma, o sea, lo que tiene que estar explícito. Ejemplo, si fuese a llegar alguien a supervisarnos, como está pasando en este momento que estamos en el proceso de verificación de condiciones de calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, habría que explicar mucho, porque no tenemos como muy claro ni muy en el documento cómo es que se da ese currículo con las particularidades que tenemos. Y pues está la parte de la innovación con la parte de la homologación. El programa de formación, otra vez en una tensión con la universidad por efectos de homologación. Podemos decir que el currículo del programa de formación complementaria no presenta habilidades aisladas, porque de todas maneras tiene una autonomía, porque realmente lo que se hace es estructurar una, una preparación pedagógica, integrar el conocimiento, atender a la exigencia estatal y pues hacerlo también auditable, pues que nos visiten y que seamos un programa de formación que cumpla con la legalidad. Ya luego de ver esas voces, de encontrar esos resultados, las tensiones y también saber, o por lo menos identificar dónde es que están las tensiones entre qué y qué. Ahora, mis recomendaciones. Tenemos una gráfica con un ascenso, ¿sí? Con una progresión, donde lo que hacemos es mirar la parte de la profundidad disciplinar con la secuencialidad temporal, la parte de semestres, o sea, la profundidad disciplinar que se da en el programa con la parte de semestres muy marcados que se dan en las áreas. Entonces, si esto fuese así, podríamos decir que las matrices de trazabilidad hacen hacer visible lo implícito, entonces sería para diseñar matrices de trazabilidad. Esa sería como mi sugerencia que demuestren visual y documentalmente cómo los núcleos problemáticos cubren integralmente las áreas obligatorias del 4790 de 2008, sin destruir el modelo integrado. Y si lo vemos por la parte de profundidad, esa progresión secuencial, pues sería definir indicadores de alcance dentro de cada núcleo, donde ese conocimiento pedagógico avance sistemáticamente, que no se cruce, que no choque y que no redunde. Una segunda recomendación es consolidar la articulación, que esa estructura de la escuela normal tenga un protocolo de equivalencia con la estructura de la Universidad de Caldas. Entonces, esa sería la estrategia para hacer esa transición hacia la educación superior. Lo que se espera entonces es desarrollar un protocolo de equivalencias técnico y formalmente consensuado con la Universidad de Caldas. Una mesa técnica sería lo ideal. Traducir administrativamente las competencias holísticas de los núcleos problemáticos a un lenguaje de créditos homologables, protegiendo la identidad normalista, porque no se trata de hacer una similitud con la universidad cuando nosotros tenemos un sello distinto de preparación de maestros en formación inicial. Entonces evitamos que el proceso dependa de voluntades también políticas. Dentro de ya esas recomendaciones, llego pues como a compartir esta frase donde realmente como yo lo viví en 1999 como egresada normalista superior de la Escuela Normal Superior de Caldas, que es ahorita donde me desempeño, llego a esta frase. La profesionalización docente exige un ecosistema donde la innovación en la escuela normal sea validada y no penalizada por las estructuras reguladoras y universitarias. El diseño curricular no debe ser un simple trámite administrativo, sino la garantía estructural de una identidad coherente. Muchas gracias, doctor y compañeros.